Ministerios Evangelísticos Visión de Fe te da la bienvenida a su programa Consejo, Verdades Bíblicas, con el pastor licenciado Luis Alberto Palacios. Un programa de bendición para tu vida espiritual. Gloria a Dios, aleluya. Daniel capítulo número 12, hermanos. Daniel 12 y versículo 3. Voy a continuar con el tema que comencé el día martes de la semana pasada, acerca del entendimiento. Y el día viernes hablé de los entendidos y mencionamos 15 grupos de personas, hermano, que aparecen en la Biblia, ¿verdad? Aparecen 15 grupos de personas con diferente motivación. Y creo que lo mejor de todo ese grupo es que hay un grupo de entendidos. Y es lo que nosotros deseamos alcanzar con la ayuda del Espíritu Santo. Dice Daniel capítulo 12, versículo 3. ¿Está conmigo allí? Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan a justicia, la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Y ahora voy a leer Proverbios 1:5. Dice Proverbios 1:5. Oirá el sabio y aumentará el saber. Esto es muy importante, lo mencioné el día viernes. La forma en que viene el entendimiento es escuchando, ¿verdad? Dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Que Dios nos bendiga, hermanos, a través de su palabra. Entonces, uno de los tipos, hermanos, de personas a los que debemos prestarle mucha atención, pues justamente es el grupo de los entendidos, ¿verdad? Porque el cristiano, usted y yo, estamos llamados a ser de ese tipo de personas que por la obra que Dios hace, vamos adquiriendo capacidades en el espíritu. Porque mencioné que el entendimiento no tiene nada que ver con la mente natural. La mente natural posee inteligencia, quizá sagacidad, pero el entendimiento es una facultad del espíritu, hermano, porque tenemos otra mente, definitivamente tenemos otro pensamiento que se ha sublimado y que va más allá de este órgano que tenemos en la cabeza llamado cerebro. El entendimiento es una facultad del espíritu que nos sirve para poder discernir las atmósferas espirituales. El entendido es el único que puede ver el mover del Espíritu Santo. El entendido es el único que puede escudriñar los enigmas, hermano. Por eso mencionamos el día viernes a dos personajes que la Biblia menciona que fueron entendidos. Uno de ellos, Daniel, estando en Babilonia, estando en medio de un pueblo, hermano, totalmente pagano. Un pueblo vendido a deidades, a dioses falsos, hermano, adoradores de Baal, adoradores de un sinfín, hermano, de dioses extraños. Pero en medio de esa gente, Dios puso a un hombre que dice Daniel 1:8, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Y sabe cuál fue el problema? No es que la comida haya sido mala. Hermano, la comida que les ofrecieron en Babilonia, esos eran manjares exquisitos. El problema es que antes de comerlo, ellos lo ofrecían a sus dioses. Por eso yo le he aconsejado que para este tiempo usted no vaya a comer garnachas al campo de la feria, porque está ofrecido a los... No tengo nada en contra de las garnachas. Si usted me trae un plato, yo me lo acabo completo. El asunto es que está dedicado a una deidad, a una potestad, y el cristiano ahí sí no tiene que participar. ¿Por qué? Porque va a contaminar su espíritu, va a dañar su alma. Después la gente no entiende por qué viene la pobreza espiritual, por qué vienen opresiones diabólicas. ¿Cómo no, hermano? Si uno ha tomado de lo sacrificado a los dioses, ¿qué invocaciones habrá de fondo? ¿Qué invocaciones habrá detrás de toda esa idolatría crasa, hermano, que a muchos los tiene todavía confundidos, perturbados? Pues en Babilonia pasaba eso. Y Daniel propuso no contaminarse con la comida del rey. Oiga eso. Y no era cualquier comida, era la comida, la vianda, la porción que le daban al rey. Y él, en un gesto de astucia más que todo, no era de amor, le dio a los príncipes de Israel, porque él deseaba granjearse la voluntad de ellos.
Él pensó, si me gano a esta gente, es más fácil dominar a este pueblo para no tener problemas con ellos, para no estar batallando con esta gente. Me gano a los príncipes y después ellos les van a decir que hagan todo lo que yo quiero que hagan. ¿Me explico? Pero Daniel dice, propuso no contaminarse con la comida del rey. Y entonces ocurrió algo. Viene Dios y le da un espíritu superior. Ese es el entendimiento. Una capacidad, una facultad del espíritu que le fue dada para que el hombre pudiera moverse, hermano, de una manera segura en medio de los tiempos que les estaba tocando vivir de esclavitud, de opresión, de represión, tiempos difíciles. Pero Dios puso en aquel que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Y qué pasó con eso? Le permitió Dios, hermano, interpretar los enigmas de los sueños o el sueño que le dio a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Porque dice que el hombre se perturbó. Vino, hermano, yo creo que fue Dios el que le mostró a ese pagano lo que iba a pasar con Babilonia y comenzó a sufrir, a tener tribulación, angustia en el alma, porque no podía entender lo que había visto, y mandó a llamar a los sabios de Babilonia y vinieron ante él y escucharon el sueño, mas no pudieron descifrarlo. Yo creo que sí le decían cosas, pero su espíritu, hermano, sentía que no era lo correcto, que no era la interpretación. El hombre no se quedaba conforme hasta que apareció Daniel. Y entonces le dijo, sepas, oh rey, que tu sueño significa esto, esto, esto y esto. Punto. Ahí se le quedó el alma tranquila. ¿Por qué? Porque un entendido estaba interpretando los enigmas, los misterios que Dios le había dado al rey de Babilonia. Entonces, hermano, ya con esto debemos de entender que en este tiempo Dios sigue hablando. ¿Cuántos creen que Dios sigue hablando? Y Dios sigue mostrando misterios, enigmas que ha preparado. Y solamente los entendidos van a poder interpretar las cosas que Dios está mostrando. Porque estamos, hermano, imbuidos en un tiempo de confusión, en un tiempo, hermanos, donde se ha perdido de verdad el rema de la palabra de Dios, donde la visión a muchos se les ha cegado y por lo mismo la palabra está escaseando. Y es el tiempo en que Dios está hablando secretamente a su pueblo, porque el Salmo habla del maná escondido, el Salmo habla del maná oculto, y esa es la palabra revelada que Dios tiene en misterio para que la interpreten solamente los entendidos. Jesús hablaba en parábolas para que no le entendieran, dice, para que no le entendieran los que no tenían que entender. La palabra era para los discípulos, para aquellos que tenían el mismo espíritu del Señor. Los demás no le entendían nada, lo escuchaban y no entendían. Los fariseos, que eran hermanos maestros de la ley, eran religiosos de primera marca, pero cuando escuchaban la enseñanza del Señor no la comprendían. ¿Por qué? Porque no tenían ese espíritu superior que se llama entendimiento. Pero cuando Dios envía el entendimiento, viene la capacidad para entender la palabra, para vivirla y para ver la gloria que provoca la palabra revelada del Dios Altísimo en la vida de su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que la Biblia contiene varios versículos que muestran lo que Dios hará con nosotros, hermano, para hacernos entendidos. Y qué bueno que Dios se ha tomado el tiempo, qué bueno que Dios se ha tomado la tarea y se ha humillado para hablar al corazón del ser humano. Y también la Biblia contiene los versículos que muestran lo que nos corresponde hacer a nosotros para que alcancemos ese propósito, esa bendición, hermano, esa capacidad espiritual y que podamos entender los enigmas, repito, que Dios está enviando para este tiempo. La Biblia indica los frutos, porque fíjense que el entendimiento trae una vida fructífera, una vida de fruto en el espíritu. Y conforme vamos avanzando, porque esa es una tarea en la que no se puede uno detener, hay que ir como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día llegue a ser perfecto, dice la palabra. Y es importante saber que ser entendido
tampoco significa saberlo todo, sino que es una capacidad en el espíritu para que asimilemos lo eterno. Lea conmigo, por favor, Proverbios capítulo 19, versículo 25. Dice la palabra: hiere al escarnecedor y el simple se hará avisado. Y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. Dice, voy a buscar otra versión acá, Nueva Traducción Viviente. Si castigas al burlón, los ingenuos aprenderán una lección. Si corriges al entendido, será aún más sabio. Entonces, ¿qué necesitan los entendidos? Corrección, disciplina. Ahora entiendo y veo el panorama claro del por qué el Señor corrige solamente a los hijos. Porque hemos repetido, hermano, yo lo he repetido hasta el cansancio, que Dios no corrige a bastardos. Por eso decía hermano Toniel Ríos que lo peor que nos puede pasar es que no nos pase nada. Porque Dios corrige solamente a los hijos. Amén. No vaya usted a pensar que es el consentido de Dios y por eso no lo corrigen. No, si usted es consentido, le va a caer vara del cielo. Porque dice que Dios al hijo que ama disciplina. La forma de Dios más práctica de mostrar su amor es a través de su disciplina. Y bienaventurado el que es corregido, porque se va a entender que tiene padre, hermano, que tiene quien se preocupa por su eternidad, que tiene quien se preocupa por su alma, que tiene quien lo está moldeando para cumplir el propósito del eterno y bendito Padre Celestial. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a adquirir ciencia y sabiduría. Entonces, ese es uno de los elementos que Dios usa: la disciplina, la corrección, y hasta la palabra misma, ¿verdad? Corregir significa volver a encauzar, es volver a poner en camino recto, en camino de bendición. Ya según el idioma español, entendido significa ser docto, ser diestro, ser un perito, dice, un conocedor de una materia o uno que es experto en ella. Es comprender o captar el sentido de algo. Ahora en los idiomas bíblicos, hermano, encontramos por lo menos 7 palabras que significan entendido. Está la palabra hebrea hakam, la palabra hebrea biyin, la palabra shama, la palabra binaj, sekel, yadá y suneimi, que es otra palabra que significa entendido. Pero la dirección que estas palabras le dan en el original, insisto, no tiene que ver con la inteligencia, está totalmente aparte del concepto que humanamente nosotros podemos entender. Y le digo esto porque tradujeron al castellano la palabra entendido, pero en el original es otro el significado que tiene. Casi es un misterio, hermano, el saber esa facultad o esas facultades del espíritu que nos permite ser entendidos. Encontramos también por lo menos 15 facetas de personas entendidas que se dedicaron a realizar obras importantes, específicas para el pueblo del Señor. Vamos a estar hablando quizá a lo largo de esa semana de esos 15 grupos de personas de entendidos que Dios levantó para guiar al pueblo, como un Aitofel, por ejemplo, que dice, hermano, que ese hombre tenía una sabiduría que impresionante, que los reyes corrían a él para indagar, para preguntar, porque dice la palabra que consultarle a ese hombre era como consultarle a Jehová. Oiga eso, consultarle a ese entendido era como consultarle a Jehová. Pero en algún momento se le fue la sabiduría, se le fue el entendimiento. ¿Por qué? Porque se sublevó contra David, porque se levantó contra el rey. Y entonces dice que Dios le confundió el pensamiento. O sea que para ser entendido hay que ser fiel primero, ¿verdad? Hay que ser fiel a las autoridades que Dios ha puesto en la tierra, así como un Josué que fue siervo de Moisés. Lea usted eso en el libro del Éxodo. Qué impresionante leer que Josué, hijo de Nun, fue siervo de Moisés antes de ser siervo de Dios. Pastor, ¿y eso no es una herejía? No. Es que el que no le puede servir al hombre, menos le va a servir al Señor, a quien no puede ver. Pero aquel que le puede servir al que ve,
también le va a servir al que no ve, porque entiende que aquel que está viendo como autoridad, Dios lo ha delegado, Dios lo ha puesto, Dios le ha dado una investidura de autoridad para cumplir el propósito del eterno y bendito Dios y mostrar el camino a otros para que caminen en la misma dirección. Aleluya. Y así menciona también a otro hombre llamado Bezaleel, que Dios le dio entendimiento y le dio capacidades. Ese hombre dice que era orfebre, era ebanista, trabajaba el oro, trabajaba la plata, trabajaba la madera, y fue el que Dios usó para hacer todos los objetos que estaban en el lugar santísimo, porque Dios lo dotó de entendimiento. Por eso la iglesia debe de rogar en este tiempo que venga ese espíritu a la congregación, hermano, para que podamos ser nosotros útiles, para que podamos sumar a la obra del Señor en estos tiempos que estamos viviendo. Que dicho sea de paso, anoche le decía a los hermanos del grupo C del diaconado que yo no me explico cómo Dios nos tomó en cuenta a nosotros, hermano. Fíjense que mi mente no es capaz de entender cómo Dios nos delegó una función tan santa, una función tan trascendental de expandir su reino, y se le ocurre a Dios delegar esa función en personas inconstantes, en personas con rajaduras y defectos como somos los humanos. Pero a Dios le plugo hacerlo y Él es soberano, Él hace como se le da la gana, ¿verdad? Entonces, al ver esa misericordia de haber sido tomados en cuenta, porque a esta altura yo me imagino que usted sabe juntamente conmigo que Dios nos hizo colaboradores de Él, que somos sunergos, que somos siervos, no de cualquier persona, sino del Dios Altísimo, hermano, que puso, escúcheme bien, que puso su confianza en usted y en mí. ¿Ya pensó usted en eso? ¿Que Dios confió en nosotros? Como cuando le dijo a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él, varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Le dijo el diablo, ¿cómo no va a ser así? Si lo has cercado, si has puesto una muralla impenetrable para que nadie lo pueda tocar. Pero quítale lo que tiene, piel por piel, y el hombre dará todo lo que tiene, como diciendo, es un amor por interés. Pero quítale lo que le has dado, a ver si te sigue amando. Y hermano, la prueba más grande que yo veo en el libro de Job es la confianza de Dios. Porque una cosa es que usted confíe en Dios y otra cosa es que Dios confíe en usted. Y le dijo, pues hazlo. Eso sí, no le toques el alma, porque esa me pertenece. Quítale todo. Y se lo quitó. Ni lerdo ni perezoso. Se lo quitó todo. Y el hombre, cuando se vio sin nada, dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a otro vientre, que es el vientre de la tierra. Jehová dio y Jehová quitó. Que siga siendo el nombre de Jehová bendito, dice la palabra. Mire qué bofetada le dio a Satanás, hermano. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Porque Job también era un entendido, alguien que conocía la voz de Dios, a pesar de que nunca lo había visto, porque él mismo dice: de oídas te había oído, dice al final del libro de Job, mas ahora mis ojos te ven y me arrepiento en polvo y ceniza. Mira, hermano, la reacción de uno que va conociendo progresivamente a Dios. Esa tiene que ser nuestra meta, ir conociendo cada día más del Señor, ir aprendiendo de Él, que la vida nos enseñe, que la vida nos permita, hermano, ir intimando, esa es la palabra exacta, con aquel de quien sabemos. Porque información de Dios tenemos todos, hasta el más perdido de los hombres tiene información de Dios. Pero ¿cuántos lo conocen? ¿Cuántos conocen en intimidad al Señor? ¿Cuántos conocen el corazón del Señor? ¿Cuántos son amigos de Dios para que conozcan los secretos? Esos son solamente los entendidos, aquellos a quienes Dios ha trabajado en el Espíritu para que adquieran sabiduría, conocimiento divino y que vayan entendiendo el por qué estamos en la tierra todavía. Yo creo que veamos brevemente algunas características de los tipos de entendidos, según estos aparecen en la narración bíblica. Pero antes quiero que hablemos de los enemigos o de los estorbos que se oponen para llegar a ser entendidos. Lea conmigo el Evangelio de Marcos, por favor, capítulo número 6, versos 51 y 52.
Marcos 6, versos 51 y 52. ¿Me indica por favor cuando esté conmigo? Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados, dice. Verso 52. Porque todavía no entendían el significado de los milagros de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Oiga lo que dice la Biblia. Porque todavía no entendían, dice esta versión, el significado del milagro de los panes. O sea que esto quiere decir que debemos entender el porqué de los milagros. ¿Cuántos hemos visto milagros acá? Yo también he visto milagros. Ahora la pregunta es, ¿entendemos por qué Dios permitió los milagros? Estos vieron un milagro tremendo, la multiplicación de los panes. Y por eso después detrás de Jesús iba una multitud, porque querían hacerlo el rey del pan. Dijeron, aquí está bonita la cosa, porque aquí vamos a comer de gratis. Se le multiplican a ese hombre los panes y los peces en las manos. Sigámoslo. Y el Señor nos tuvo que definir. Pero dejemos a la multitud, hermano. La multitud va donde va toda la gente, ¿verdad? Pero los discípulos, dice, no entendían el significado del milagro de los panes. Y la razón la dice ahí a renglón seguido. Porque tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Esto en el griego se llama esclerocardia, un corazón endurecido. Eso es lo que afecta. Eso es lo que impide que venga el entendimiento a nuestra vida. Hay que suplicarle al Señor que quite la dureza del corazón y que traiga, hermano, esa obra sobrenatural que menciona el libro de Ezequiel, donde el Señor le dijo al profeta, hablándole a Israel, les voy a quitar el corazón de piedra y les voy a dar un corazón sensible a mi palabra y a mi voz. ¿Cómo saber si tengo el corazón endurecido? ¿Eres sensible a la palabra? ¿Te provoca todavía algo la palabra? ¿Eres afectado positivamente por la palabra? ¿O ya no te importa, ya no sientes nada? ¿Se ha cauterizado la conciencia? Porque ese también es uno de los efectos secundarios de tener el corazón endurecido. Qué bueno es, hermanos, ser todavía conmovido. Qué bueno es ser tocado en el corazón y ser quebrantado por la palabra, porque la escritura misma dice que esta palabra es como espada de dos filos que penetra hasta separar lo que es del alma y del espíritu. Pero muchos, hermanos, no reciben la palabra porque el corazón está endurecido, y el que tiene el corazón duro no puede ser un entendido. No puede captar el porqué de los milagros. Cuando Dios hace algo, debemos de saber cuál es el motivo por el cual Dios lo está haciendo. Cuál es la intención que hay de fondo. ¿Qué pretende Dios? ¿Hacia dónde nos lleva? Porque debemos de tener presente también que para este tiempo que estamos viviendo, para los días que nos han alcanzado, Jesús advirtió que aparecería un falso Cristo que va a empezar a hacer milagros, portentos, maravillas, pero no son milagros que vienen de Dios. Ya estamos en eso, porque el espíritu del anticristo se está moviendo desde los días del apóstol Juan. Solo falta que ese ser se personifique, pero eso no va a ocurrir, hermano. Por eso que no le mientan, que no lo engañen diciendo, ya el anticristo está en tal lugar, ya nació eso no lo sabe nadie. Dice que ese ser, ese engendro de Satanás no va a aparecer hasta que sea quitado lo que por el momento lo detiene. ¿Y sabe qué lo detiene? El Espíritu Santo, y usted y yo, que somos la iglesia de Cristo Jesús, porque Dios no permitió que el diablo viniera a manchar el vestido de la novia. Por eso le prohibió a ese ser que se manifestara, porque Satanás cree que él tiene dominio, que él tiene poder, y no sabe el pobre diablo que Dios sigue siendo Dios y Señor de él, aunque no le guste, porque nuestro Dios es el Dios todopoderoso, dice la palabra. Aleluya, no existe nada creado que sea más grande que él. Alabado sea el nombre del Señor. Pidámosle entonces al Espíritu Santo que nos dé un corazón sensible. Ejercitemos, hermano, nuestro espíritu. Busquemos la manera de que el Señor nos quebrante. Hablemosle al Señor que se acerque,
que sintamos su presencia, invoquemos su nombre, no nos conformemos con las etapas frígidas de nuestra vida espiritual. Clamémosle a Dios, que se sienta su presencia. Yo recuerdo, hermano, cuando tenía 14 años y empecé a escuchar la doctrina del bautismo con el Espíritu, hermano, yo deseaba ser bautizado con el Espíritu. Y miraba a la gente porque ministraba en ese tiempo, después de cada prédica, era costumbre ministrar el bautismo con el Espíritu Santo. Reciba el bautismo, reciba. Y de repente comenzaba alguien a llorar y a hablar en lenguas. Yo decía, yo quiero sentir, y no sentía nada, hermano. Yo quiero sentir lo mismo. Yo quiero experimentar. Y terminaba bravo en el púlpito porque no sentía nada. Me regresaba bravo a la silla porque no sentía así. Porque eso sí sienten, yo no siento nada. ¿Por qué decía, como dice el corito, con todos menos conmigo? ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué pasa? Hasta que un día sentí la presencia de Dios. De verdad, genuinamente, sin emociones, hermano. Le dije, Señor, yo quiero sentirte. A esta altura yo quiero saber que tú eres real, porque tenía dudas. Yo quiero saber si realmente existes, o esto es fruto de la emoción, o qué le pasa a esta gente que llora, que grita. Yo quiero sentir tu presencia. Y Dios me dio la oportunidad. Y cuando sentí esa presencia que no puedo explicarle con palabras, hermano, mi corazón fue quebrantado. Quizá Dios me cambió el corazón de piedra, ¿verdad? Y me puso un corazón sensible para poder hacernos entendidos en su propósito. Porque cuando el corazón es sensible, Dios visita, Dios habla, Dios ministra, Dios revela, Dios da a conocer su propósito. Y como el corazón está sensible, nos sometemos a Dios y comenzamos a cumplir el propósito que Él ha trazado para nuestra vida. Pero si no permitimos que nos sea cambiado el corazón, estamos en problemas. Porque lo contrario a ser entendido, perdóneme, es ser necio. Eso dice la Biblia. El antagonismo del entendimiento es la necedad. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos cambie eso. Veamos otros enemigos. Salmo 73, 22, por favor. Salmo 73 le dije, ¿verdad? 22. Fui tan necio e ignorante. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento, dijo Asaf. Fui tan necio e ignorante. Ahí tenemos otro enemigo del entendimiento. La ignorancia. Por eso le digo a los hermanos que el apóstol Pablo era un hombre con mucha escuela, ¿verdad? No cabe duda que era un hombre preparado, un erudito de la escritura y un hombre muy elocuente, hermano. Y Pablo con mucha escuela le hablaba a las personas. Por ejemplo, le escribe a los corintios y les dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones. Qué bonita se oye la frase, ¿verdad? Porque no quiero que ignoréis acerca de los dones. Pero si usted lee el fondo, lo que le estaba diciendo es, ustedes son ignorantes. Los voy a sacar de la ignorancia. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Entonces, ¿qué acaba con la ignorancia? La enseñanza. La enseñanza del Espíritu. Porque mire, hermano, hablando de eso, ya entramos al tiempo en el que la gente está hablando fábulas. En el que la gente se ha volcado a algo que teológicamente se conoce como la alegoría. Y la alegoría, me enseñaron a mí, es el camino más fácil que lleva a la herejía. No podemos alegorizar la palabra. No podemos tomar un texto y retorcerlo y obligarlo a que diga lo que no quiere decir. Pero yo he escuchado sandeces, perdone la expresión, yo he escuchado estupideces de púlpitos, hermano. Porque la gente se ha apartado del principio de la Biblia. A mí me enseñaron que la Biblia se estudia responsablemente y no hay que tomarla para nuestro beneficio, para nuestro propio credo. Tenemos que ver el contexto, pero el problema es, sinceramente, que hay mucho ministro empírico que no entiende, no se ha preparado para estudiar la Escritura, aunque creo que nadie tiene la preparación, pero Dios da pautas, Dios da principios, hermano. Cuando el Señor le dijo a los discípulos, escudriñad las Escrituras, porque a ellos os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Esa palabra en el griego, escudriñar, significa utilizar una metodología para estudiarla. Examine usted la palabra original y mire todo lo que significa escudriñar. Significa tener principios de interpretación para no, le digo, retorcer el versículo y obligarlo a que diga lo que no quiere decir. ¿Y por qué le digo esto? Porque si no tenemos una enseñanza responsable,
la gente no va a salir de la ignorancia. Y la ignorancia asesina el entendimiento. Por eso, hermano, clamemos al Espíritu Santo porque no falte la palabra, porque Dios envía abundancia de revelación para que nuestra mente sea tocada, sea ministrada, para que nos arrebate de la ignorancia y nos lleven a la luz admirable de la gloria de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Mire a Asaf. Dice, por poco resbalan mis pasos, dice aquí en el Salmo 73. Dice el versículo 2, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mire cómo dice esta versión. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Mire lo que le pasó a Asaf, hermano. Perdió el equilibrio, sus pies se resbalaron y estuvo a punto de caer, dice figurativamente. Versículo 3. Porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros, se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras, y dentro de ellos estaba Asaf. Ya se estaba perturbando, hermano, porque miraba a los malvados y miraba su prosperidad y decía, pero si estos no son íntegros, si estos son pecadorazos de 7 suelas y están bien, y se iba a ver a Asaf al espejo. ¡Ay, Dios! Y yo soy hijo de Dios. ¿Sabe qué dijo el hombre? En vano he guardado mi corazón. ¿De qué me sirve estar santificándome, buscando el rostro de Dios, si esos desgraciados lo tienen todo y no buscan a Dios? Así pensaba Asaf. Pero después aparece el versículo que le acabo de dar, verso 22. Dice, fui tan necio e ignorante. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento, le dice el mismo a Dios. ¿Pero qué lo sacó de ahí? Lea el verso 20. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces, verso 21, me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura. Yo estaba destrozado por dentro. ¿Qué le mostró ese panorama a Asaf? ¿Sabe qué se lo mostró? La revelación. Porque dice, cuando ya no podía más, cuando estaba perturbado, me metí al lugar santísimo, dice, y fui a buscar el rostro del Señor. Y estando ahí le vino la revelación y Dios le mostró el final de ellos. Cuando le mostró Dios la forma en que iban a terminar los arrogantes, los que sin Dios prosperan, los que sin tener a Cristo, sin orar, sin hacer nada, todo, cuando vio el final de ellos, se arrepintió Asaf, hermano. Y dijo, ay Señor, ¿a quién sino a ti tengo en los cielos? No deseo nada fuera de ti, porque no quiero terminar como ellos. Lo sacaron de la ignorancia. Amén, hermanos. Proverbios 17:10. Todavía tengo unos minutos. Proverbios capítulo 17 versículo 10. Es más efectivo un solo regaño al que tiene entendimiento que 100 latigazos en la espalda del necio. Qué forma tiene los proverbios de perfilar las cosas. Es más efectivo un solo regaño al que tiene entendimiento que 100 latigazos en la espalda del necio. Aquí tenemos otro enemigo, la necedad. La necedad es antagónica, totalmente contraria al entendimiento, al punto que el que no es entendido es necio. Y por eso le digo que la iglesia debe buscar con ánimo pronto, hermano, el entendimiento, esa facultad del Espíritu para que nos permita discernir las cosas que Dios está haciendo. Porque mire, hermano, si nos cegamos en nuestra razón humana, en nuestra necedad humana, podemos resultar contrariados aún con el Señor. Mi pastor, yo lo respeto mucho a él, pero como él lo ha dicho públicamente, por eso me atrevo a decirlo públicamente.
Él nos contó en el estudio de pastores, un día vine enojado. ¿Sabe por qué se enojaría? Dios bendiga al siervo, ¿verdad? Llegó enojado y entró molesto. Y cuando entró se quedó viendo y dijo, hoy si no está tu presencia aquí, Señor. Y le dijo que no había nada. Le dijo, tu estado de ánimo, le dijo el Espíritu, tu estado de ánimo va a negar la verdad que de donde 2 o 3 están reunidos, ahí estoy yo. Dios le había dicho, déjate de cuentos, ¿verdad? El hecho de que vengas enojado no significa que yo no estoy aquí. Y él lo cuenta, por eso me atrevo yo a decirlo. Yo lo respeto mucho a él. Porque, hermano, la mente se puede nubilar. Eso nos muestra que la ira, que el enojo, pueden en algún momento empañar el entendimiento y hacer que no sintamos ni siquiera a Dios. Por eso hay que venir preparado. Al culto hay que venir preparado. Hay que venir con Biblia, hay que venir con ofrenda. Algunos se enojan con el pastor Cash Luna porque él dijo que había que dar la Biblia en la billetera. Examine usted el trasfondo de lo que él dice y tiene razón. No se va a honrar a Dios solo con palabras nada más. Sería un mentiroso el que tal hace de esa manera. A Dios hay que honrarle con todo, pero como todos son tacaños en el mundo, materialistas, hermano, sin entendimiento, solo buscan lo espiritual y se les olvida que el Padre Celestial amó al mundo, pero lo demostró enviando a su Hijo para que lo hicieran pedazos en la cruz del Calvario. Entonces a Dios hay que amarlo con palabras, como no, hay que honrarlo con nuestra oración, con nuestra alabanza, pero también dice honra a Jehová con los bienes que te ha dado, aleluya, y hay que presentar esa honra delante del Señor en todo tiempo. Hay que venir preparados para el culto, aleluya. Y dentro de la preparación hay que venir también renunciando a contaminaciones, renunciando a perturbaciones, porque usted no me dejará mentir que cuando venimos cargados o cuando nuestra mente se bloquea por alguna circunstancia, no sentimos a Dios. Y eso le pasó a mi pastor. Hoy no está Dios aquí. Y le dijo, ¿crees que tu estado de ánimo anula la verdad? Que donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Claro que estoy. Entonces le dijo, Señor, perdóname, yo no te siento, pero sé que aquí estás. Aquí estás porque esa es tu promesa. Amén, hermanos. Proverbios 28:5. Otro enemigo del entendimiento. Los malvados no comprenden la justicia, pero los que siguen al Señor la entienden a la perfección. Los malvados no comprenden la justicia, pero los que siguen al Señor la entienden. Ahí están los entendidos. Otro enemigo del entendimiento entonces es la maldad. ¿Y qué es maldad, pastor? Es la ausencia del bien. Dios, hermano, como hijos nos ha ejercitado para hacer el bien. ¿Por qué? Porque nuestro Padre, dice la Biblia, es un Dios bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? En todo tiempo Dios es bueno. Y Dios es bueno en todo tiempo, ¿verdad? Hay que erradicar la maldad. ¿Sabe cómo se erradica la maldad? Corrigiendo al alma. Corrigiendo al alma. Enseñándole al alma. Pero a veces, hermano, nosotros como hijos nos volvemos alcahuetes. Miramos, por ejemplo, a alguien que es rebelde, miramos a alguien que es traidor y todavía le seguimos sobando la solapa. Miramos gente que le hace daño al pastor, que le hace daño al ministerio y le seguimos todavía sobando la solapa. Ese nunca va a dejar de ser traidor. Hay que enseñarle. Mi pastor decía, al traidor de la obra, a ese no hay que darle, pero ni la hora, decía. Yo recuerdo cuando salí y eso que yo arrostré a mi pastor. Yo le dije, hermano, Dios me habló. Ya le conté la historia, ¿verdad? Hermano, Dios me dijo esto. Hermano, Dios me enseñó esto y yo me voy a ir porque Dios me dijo que vaya a empezar una obra. Usted no va a prosperar, va a fracasar, que él quería que yo estuviera con él. Él me amaba mucho. Y le dije, si fracaso, vengo y le pido perdón y usted está harto obligado a recibirme porque es mi padre. Y le dije que me iba a venir. Feliz noche, adiós, ¿verdad? Después de eso los hermanos de la iglesia no me saludaban. A una persona en un supermercado le dije, bendiciones hermanito, le toqué el hombro y me movió y regresó la cara, ni siquiera me dijo gracias hermano. Es que no me hablaban porque le falté el respeto según ellos a su pastor. Pero ahora una de traidores, hermano, que caminan sobre uno. Hermanito, Dios le bendiga. Lo extrañamos, hermano. Yo no extraño a ningún traidor. Yo no lo extraño. Ojalá que Dios los cambie, porque van a terminar mal si siguen con esa conducta nefasta de maldad. Hay que aprender
justicia, hay que aprender virtud, porque nuestro Dios es bueno y para siempre su misericordia. Es un Dios de bondad, es un Dios de amor, aleluya, gloria al Señor. Eso dice la Escritura. Pero no podemos, hermano, nosotros alcanzar entendimiento si todavía tenemos otras cosas en el alma que no nos permiten avanzar. También Proverbios 10:23, vamos a ir finalizando. 10:23 dice: al necio le divierte hacer el mal, pero al sensato le da placer vivir sabiamente. Entonces hay que erradicar también la insensatez. ¿Qué es insensatez? Es aquel que se divierte con el mal. El insensato es el que no dimensiona y no se da cuenta del mal que se ha hecho, hermano. Es el que ha ultrajado el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y nadie se da cuenta del daño que están provocando. Es un insensato. Entonces hay que erradicar la insensatez para que Dios traiga el entendimiento, porque entonces los enigmas de Dios van a ser revelados, los misterios van a ser dados a conocer, nuestra mente va a ser transformada y vamos a comenzar a ver una etapa de cambio, una etapa de transformación, una etapa nueva donde Dios se está moviendo como Señor de la iglesia. Porque mire, hermano, yo estaba enseñando con el liderazgo el día jueves, lo invito, ojalá toda la iglesia estuviera el día jueves con la enseñanza que hemos venido dando. Y el último tema, yo creo que provocó escozor, porque tomé el pasaje de Filipenses que dice que el verbo se hizo carne y habitó entre los hombres, y dice que se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo. Y al examinar la escritura, efectivamente uno se da cuenta que la palabra siervo no existe. En todo el Nuevo Testamento la palabra que se tradujo siervo es la palabra doulos, que significa esclavo. Y el asunto es, hermano, que al ver el parangón de la esclavitud, el esclavo no tenía ningún derecho. Y mire, hermano, hasta Jesús, vaya conmigo a Lucas 7, Lucas 7, 17 creo que es. No, ¿dónde está el pasaje? Permítanme, hermanos. Vamos a ver, Lucas 17 es, perdón, Lucas 17 y versículo 7 es al revés. Dice la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. ¿Cómo aparecen las letras ahí en su Biblia? Entonces, ¿quién está hablando? ¿Por qué aparecen las letras en rojo? Porque está hablando Jesús. Diga, Jesús está hablando. Oiga lo que dice Jesús. Supongan que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando, cuidando ovejas. Cuando regrese del campo, ¿acaso le dicen ven y ocupa un lugar en la mesa? En vez de eso no le dicen prepárame la cena y alístate para servirme. Después de que yo termine de comer, tú podrás comer y beber. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Pero a nosotros nos parece una injusticia, ¿verdad? Puchiga viene del sol, cansado, y el ingrato todavía le dice, bueno, ¿ya viniste? Ya, prepárame comida, pues. Prepárame un buen mantel, una buena cena, y hasta que yo termine de comer, entonces pasamos a comer. De último, qué ingratitud. Miren, hermanos, si yo no supiera que Jesús habló, hubiera pensado que esta era enseñanza de Judas. Pero no, es de Jesús. Versículo 8. En vez de eso no le dice prepárame la cena y alístate para servirme. Después que yo termine de comer, tú podrás comer y beber. Verso 9, asústese con eso. A los siervos no hay que agradecerles por cumplir con lo que su patrón les ha mandado hacer. Y todavía hay gente que le dice a la iglesia, ni las gracias le dan a uno. ¿Qué es usted, pues? ¿Qué es usted? ¿Es amo, patrón, qué? ¿O es esclavo de Cristo? Porque si es esclavo no busque que le den las gracias. Dice Jesús, pues se va a pelear, pelearse con él. Yo solo le estoy leyendo lo que dice textualmente la Biblia. Y asústese ahora con lo que viene, verso 10. Ustedes son como esos esclavos. Cuando ustedes hagan todo lo que se les ha ordenado, digan, no somos más que esclavos, solo hemos cumplido con nuestro trabajo. Pero el problema, hermanitos amados, es que hoy la gente busca derechos.
cristianos con derechos. Y se enojan. Y así hasta a mí han pasado a veces algunos coordinadores. Ay, hermano, a nosotros nos da pena, hermano. No podemos buscar una forma. No, es que no se puede, hermanos, arreglar. Hay que hacer las cosas como yo les digo. Es que a la gente no le gusta, hermano pastor. Si hay hermanos que hasta dicen, ya parecemos esclavos. Puchica, ¿y no es esa la idea, pues? ¿Ah? ¿No es esa la idea? ¿No es lo que dice la Biblia? ¿No es lo que dijo Jesús? Así se sirve, como un esclavo que no tiene derechos. Eso sí, dice Hebreos 16 que Dios no es injusto para olvidarse de la obra que hemos hecho sirviendo a los santos. Él al final va a recompensar porque es galardonador. Pero mientras estamos en la fase de trabajo, hermano, declarémosle a nuestra alma, enseñémosle que somos esclavos de Cristo Jesús. Si mi Señor tomó forma de esclavo, siendo el Verbo divino, siendo el Hijo de Dios, ¿cómo no vamos a tomar forma de esclavo nosotros que somos un puño de barro nada más? Porque cuando entendemos eso, se va quitando la insensatez y comenzamos a entender el propósito de Dios. Y cuando uno reconoce que no tiene derechos, aparece la gratitud. Porque el que sabe que no tiene derecho de algo es agradecido, hermano, y entiende. Por eso Jesús dijo que al que más se le perdona, más ama. Porque el que se le ha perdonado mucho no va a pedir derechos, hermano. ¿Cómo? Se ha fallado un montón de veces y se le ha perdonado. Lo único que tiene esa persona es gratitud. Dice, gracias, porque yo no merezco nada de lo que usted me está dando. De verdad no lo merezco, pero le agradezco con todo el corazón por lo que está haciendo por mí. Eso busca Dios. Que al reconocer que no tenemos derechos, porque miren, hermano, ¿quién de nosotros merecía la salvación? ¿Ah? Hay gente que si se traba. Hace años me dijo un hermano a mí, mi hermano Luisito me dijo, a mí solo Cristo me hacía falta. Así le dije, yo soy muy buena gente. Yo he llegado a la conclusión que solo Cristo me hacía falta porque yo soy buena gente. Digo, tal vez cuando está dormido, no era buena gente. Esa misma persona en una ocasión llegó un borrachito a la iglesia y cuando lo vio, andate de aquí, le dijo, aquí no aceptamos borrachos. El buena gente, el que solo necesitaba a Cristo. Nadie merecía la redención. Él nos salvó por el puro afecto de su gracia. Entonces, ¿cómo no estar agradecidos con el Rey de Reyes, verdad? Aleluya, eso es entendimiento espiritual. Dele fuerte, fuerte, fuerte las palmas al Señor. Aleluya. Y que Dios nos ayude, hermanos, a ser entendidos en su propósito para que envíe revelación y vayamos cada día conociendo más y más del Cristo de la gloria que nos ha redimido.